¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada, quisiera agradecer al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad por esta invitación a un tema que a mí, francamente, me parece fascinante. Me encanta hablar acerca de esto porque creo que hemos desaprovechado la oportunidad de pronto de utilizar una herramienta como es la micronutrición en muchas enfermedades y particularmente en el síndrome metabólico y todo lo que ello conlleva: obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión, etcétera. Y bueno, continuando con lo que la doctora Amelia decía, pues efectivamente, un tratamiento integral nutricional no tiene que ser solamente darle un menú al paciente donde digamos qué es lo que va a comer, sino por supuesto tenemos que ver la microbiota, que es algo de lo que ella ya habló, hablar no solamente de los macronutrientes, de proteínas, carbohidratos y lípidos, sino sobre todo hablar acerca de la micronutrición, que es lo que vamos a abordar en este momento. Por ejemplo, las vitaminas del grupo B, que bueno, pues sabemos muchas cosas acerca de las vitaminas de este grupo, son hidrosolubles, son muy importantes en nuestro cuerpo, pero bien a bien no las vemos como una situación como muy concreta. Entonces, las vitaminas del grupo B, algunas de ellas específicamente, sobre todo el folato y la vitamina B12, pero también la vitamina B6 ayuda, mejoran la utilización de la glucosa como un sustrato energético por parte de la célula y esto nos permite tener una mejor capacidad energética y una de las razones por las que los pacientes cuando tienen avitaminosis es que se sienten muy fatigados justamente es esta. Y bueno, alguna de ellas, de estas vitaminas, puede retrasar la aparición de complicaciones vasculares en la diabetes mellitus de tal manera que se vuelve muy importante, particularmente en el caso del folato, se vuelve muy importante. El zinc es un mineral muy interesante, es un mineral que además de ser un mineral es antioxidante, contribuye al metabolismo normal de los carbohidratos y de muchos otros nutrientes. El zinc es indispensable para que algunos nutrientes como por ejemplo la glutamina, como la vitamina D, funcionen adecuadamente en nuestro organismo y por eso es que tenemos que tener niveles adecuados y aptos de zinc. Y es algo que normalmente pues no vemos, no medimos, no revisamos. Entonces, el zinc sin duda alguna contribuye para que los carbohidratos puedan hacer su función adecuada, pero no solo los carbohidratos, sino también las grasas. Y desde luego es indispensable para que las células tengan una adecuada sensibilidad a la insulina y una adecuada síntesis y transporte de los receptores GLUT que van a ser los que al final van a determinar la entrada de la glucosa dentro de las células. Y bueno, hay algunos otros aminoácidos que se vuelven muy importantes y que también tendríamos que tener presentes en la suplementación, dentro de los cuales a mí me gusta mucho hablar de glutamina, porque me parece que la glutamina es un aminoácido fundamental. Es un aminoácido que no es un aminoácido esencial, es un aminoácido que nosotros podemos producir a través de glutamato en nuestras células y que es el aminoácido más frecuente en nuestro cuerpo, el más abundante. Es un aminoácido muy versátil que sirve desde luego para sintetizar proteínas, para tener músculo, pero la glutamina cuando nosotros la damos como un suplemento, tiene tres funciones básicas muy importantes. La primera, que lo usamos muchísimo ahora mismo en la epidemia de COVID, mejora la capacidad inmunitaria. Esto es tema de otra charla. Sin embargo, la estimulación que nosotros logramos por medio de la glutamina, de la respuesta inmune, de la capacidad de los macrófagos y neutrófilos y leucocitos de hacer su trabajo adecuadamente, de la síntesis de anticuerpos y todo esto es muy relevante y muy importante y esto no se logra cuando no tenemos dosis adecuadas de glutamina. Por otro lado, la glutamina es fundamental en formar masa muscular. La glutamina sin duda es comida directa para los enterocitos, es un aminoácido crítico en los pacientes gravemente enfermos, en los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, justamente para evitar que tengamos una situación comprometida no solamente de inmunidad, sino también de la membrana del enterocito. Evita la translocación bacteriana, por ejemplo. Pero en el caso del metabolismo de los glúcidos, pues la glutamina nos permite restaurar los receptores de la insulina, nos permite producirlos, generarlos, restaurarlos y tener una adecuada actividad con ellos. Está también la alanina. La alanina es muy importante en la síntesis y en la capacitancia de los receptores de la insulina y en la síntesis de insulina y además disminuye la producción de algunos
metabolitos inflamatorios como el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, otra de las cosas que ocurre con estos dos aminoácidos es que disminuye la secreción de ácidos grasos libres porque esto incrementa la actividad lipolítica de los adipocitos. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues significa que nuestros pacientes van a tener una mayor capacidad de concentrar la grasa dentro del tejido adiposo subcutáneo y no de tenerlo elevado en otros tejidos, no de tener grasa ectópica, lo cual va a favorecer tener una mejor situación metabólica. Y bueno, otro de los suplementos que voy a mencionar es el ácido alfa lipoico, y ustedes saben que uno de los principales problemas en nuestro país es justamente el consumo tan elevado que tenemos de los refrescos. Y si bien los refrescos desde luego no son la única fuente, son una fuente muy importante de fructosa y sobre todo de fructosa de la fructosa que conocemos como alta fructosa. No solamente los refrescos, muchos alimentos industrializados, pero sabemos que la alta fructosa tiene un problema importante en los niveles de glucídos porque a diferencia de la glucosa que entra por medio de transportadores y que gasta energía, la fructosa y sobre todo la alta fructosa entra directamente a la sangre y llega directamente al hígado, con lo cual eleva de manera muy importante los niveles de insulina y para lo que sirve el ácido alfa lipoico es justamente para contrarrestar este efecto tan perjudicial de la fructosa. Entonces, la administración conjunta de ácido alfa lipoico, cuando nosotros tenemos dietas ricas en alta fructosa, como yo diría, el 60% de los mexicanos probablemente, pues son una excelente herramienta terapéutica para prevenir las alteraciones metabólicas y endocrinológicas asociadas justamente con el consumo de alta fructosa cuando tenemos pacientes con obesidad y con diabetes mellitus. Entonces, fíjense cómo en realidad hay mucha información al respecto de esto, solamente es que de pronto no la manejamos correctamente. Y hablando de otra que es muy importante es la coenzima Q10, y la coenzima Q10 la hemos escuchado mucho, incluso en los comerciales de shampoos hablan mucho de coenzima Q10, pero ¿qué es la coenzima Q10? La coenzima Q10 es un metabolito que sirve para dos cosas en nuestro organismo. La primera y la más importante es un metabolito absolutamente indispensable para la síntesis de ATP. Si yo no tengo suficiente coenzima Q10, no voy a poder obtener suficiente energía y sobre todo no voy a poder obtener suficiente energía en los tejidos que metabólicamente más requieren energía, como son el corazón, por supuesto, como son el músculo, el hígado también. Y la otra función importantísima es que la coenzima Q10 combate el estrés oxidativo. La coenzima Q10 tiene dos formas, la forma reducida, que es la ubiquinol, y la forma oxidada, y cuando la coenzima Q10 o el ubiquinol está en forma reducida, pues nos va a servir como un tamponador para todos los radicales libres que estemos generando, sobre todo a nivel de la membrana, con lo cual protege a los ácidos grasos libres de la membrana de una oxidación temprana y por lo tanto de la subsecuente inflamación. Entonces se vuelve una coenzima de un gran interés. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que todos los medicamentos que disminuyen el colesterol disminuyen también la formación de coenzima Q10. Y es que en el metabolismo de la síntesis del colesterol, un paso o dos pasos anteriores está justamente la síntesis de coenzima Q10, de tal suerte que ya inclusive la Asociación Americana de Cardiología ha dicho que siempre que se dé un medicamento hipolipemiante debería de ser suplementado el paciente con coenzima Q10. Desafortunadamente no lo hacemos. Y entonces una de las causas, uno de los resultados de esto es, por ejemplo, el dolor muscular que tanto conocemos cuando le damos a un paciente atorvastatina o cualquier otro de estos medicamentos de hipolipemiantes, y ese dolor muscular, esa sensación de fatiga y de cansancio muscular tiene que ver con que la coenzima Q10 es uno de los lugares donde más presente está y por lo tanto más necesidad vamos a tener de mantenerla. Por otro lado, la coenzima Q10 es absolutamente fundamental protegiendo el sistema cardiovascular y por lo tanto, si nosotros no tenemos una suficiente cantidad de coenzima Q10, bueno, pues vamos a tener alteraciones en este sentido. Y piensen ustedes cuántos de nuestros pacientes no están medicados con cualquiera de estos fármacos. El cromo es otro metal muy importante. El cromo es un regulador natural de la glucemia. Los pacientes que tienen compulsiones por comerse
tenía yo una paciente que decía, es que mi reino por un chocolate a las 6 de la tarde. Bueno, pues estos pacientes que tienen una gran compulsión por comer, sobre todo dulces, tienen generalmente una mejoría importante cuando nosotros podemos suplementar con cromo, porque el cromo es un regulador natural de la glucosa, nos permite favorecer la entrada de glucosa en la célula porque activa los receptores GLUT4, favorece entonces esta entrada y favorece no solo esto, sino que el receptor de la insulina y la insulina mejoren su unión y por lo tanto ayuda a combatir la insulina resistencia, sobre todo la mediada postreceptor, que es la más frecuente en nuestro país, y además potencia la acción de la insulina como favorecedora del paso intracerebral de triptofano. Y cuando nosotros tenemos suficiente triptofano dentro del cerebro, pues esto nos ayuda a producir más cantidad de serotonina y por lo tanto a limitar las compulsiones alimentarias. Entonces, en realidad una carencia de cromo puede ocasionar que el paciente que estamos manejando se resista al adelgazamiento, no se resista a él físicamente, sino que son pacientes que intentamos hacer el tratamiento y hacen todo lo correcto y aún así no bajan y no bajan de peso y la razón puede ser esto. El cromo no se utiliza libre, el cromo se utiliza en forma de picolinato de cromo. Existen o hubo hace tiempo ciertas dudas acerca de la seguridad del cromo, entonces es muy importante revisar las certificaciones de seguridad de los suplementos que nosotros utilicemos. En este caso existe la National Toxicology Program en Estados Unidos, que es quien avisa o advierte cuáles son los suplementos de cromo que se encuentran autorizados y el que hay que usar, que es más adecuado, es el Cromax, que está avalado por más de 50 estudios clínicos y que lo usamos a dosis de hasta 2,000 miligramos por día. Una situación muy importante es que el cromo no solamente actúa a ese nivel. Miren, este es un estudio muy bonito que considera que cuando consumimos 400 miligramos por día de picolinato de cromo por 12 semanas, en pacientes con hígado graso no alcohólico, existe un significativo cambio en la cantidad de leptina, en la adiponectina y en el estrés oxidativo de nuestros pacientes. Mejora el peso corporal con relación al peso inicial, pero no afecta o no mejora las enzimas hepáticas. Entonces, este estudio concluye, por ejemplo, que la suplementación con picolinato de cromo puede mejorar no solamente la glucosa, sino las adipocinas y algunos índices antropométricos de interés y además mejora el estrés oxidativo en pacientes con hígado graso no alcohólico. El cromo hay varios estudios, por ejemplo, que demuestran que si nosotros damos una dosis diaria inicial de cromo por 3 semanas, esto puede revertir el aumento de peso inducido por la dieta, desde luego, pero no solamente por la dieta, sino también por la resistencia a la insulina, que estará evaluada por hiperglucemia y por intolerancia a la glucosa y por intolerancia a la insulina. Y una cosa que es muy importante y que me parece fundamental, más allá de solamente mejorar la resistencia a la insulina, que podríamos hacerlo a lo mejor con otra cosa, es que esta mediación de la pérdida de peso fue dada por un incremento en el gasto energético y la capacidad espontánea locomotora. Y es que hay estudios que demuestran que inclusive el cromo es capaz de mejorar la capacidad metabólica de la masa muscular y que la pérdida de peso que se da secundaria al consumo de cromo no está dada por la disminución en la ingesta, sino por la mejoría y mejor eficiencia de la capacidad de masa muscular. Y más aún, que podemos ayudarnos a sintetizar una mejor masa muscular cuando estamos consumiendo cromo, lo cual es fundamental porque cuando nosotros logramos tener una masa muscular adecuada, una masa muscular funcionante, esto metabólicamente redunda en todas las áreas. Y bueno, este otro estudio que es muy, muy interesante, quien esté interesado, yo puedo compartirle todos estos estudios de investigación que están realmente muy bonitos. Bueno, este estudio que les decía yo que me encantó, habla de que la suplementación con cromo a animales que se volvieron resistentes a la insulina por métodos genéticos o por métodos nutricionales, hace que el cromo potencie las acciones de la insulina, aumenta las vías de señalización de la insulina, atenúa los reguladores negativos de la señalización de la insulina, mejora la actividad de la MPK y
regula la captación de glucosa celular a la alza y mejora o atenúa el estrés oxidativo. Entonces, realmente mejora muchas de las situaciones relacionadas con la insulina. Y es que vemos cómo es el mecanismo del cromo y cómo actúa casi a todos niveles. Fíjense ustedes cómo el cromo actúa en el receptor, actúa mejorando la entrada a la glucosa, actúa también en el AMP cíclico, mejorando la capacidad de enviar más vesículas de, el transportador a la membrana celular. Actúa en la eficiencia de utilización de la glucosa dentro de la célula, actúa mejorando la entrada de insulina al receptor, o sea, mejorando la resistencia a la insulina, de tal manera que, y actúa disminuyendo el estrés oxidativo por medio de las ubiquinonas, de tal manera que es un metal que, bueno, funciona de una manera verdaderamente muy completa. Y tiene muchos usos, no solamente a nivel de los glúcidos. Este, por ejemplo, es uno de tantos estudios que existen en ginecología en donde utilizando picolinato de cromo por 12 semanas, este en particular me gustó mucho porque no utilizan el cromo solo y es que ninguno de estos componentes yo podría decir que actúa por él mismo solo, como lo haría un fármaco. Un fármaco, un antibiótico va y por él mismo actúa en un tejido diana. Bueno, los suplementos no necesariamente actúan así, requieren de otros suplementos y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y en este caso se combinó mioinositol con D-inositol, picolinato de cromo, algunos antioxidantes como el N-acetilcisteína y los licopenos y vitamina D, biotina y ácido fólico en mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Estas mujeres se vio que el efecto primero era mucho más importante en mujeres que eran obesas que en las pacientes que tenían un peso corporal saludable. Quienes tenían un peso corporal saludable en realidad no veían una mejoría significativa, pero quienes eran obesas tuvieron una mejoría en los ciclos menstruales, en el acné y en el hirsutismo que presentan característicamente estas pacientes. Además, redujeron el peso corporal y el índice de masa corporal. De tal manera que se sugiere que se puede utilizar agentes sensibilizantes para la insulina, antioxidantes y vitamínicos en el tratamiento con el síndrome ovario poliquístico, además del tratamiento convencional médico, que puede ser de gran ayuda para evitar complicaciones, progresión y para mejorar la respuesta a las pacientes. Y otra situación muy importante es cuando combinamos cromo con el ejercicio. El ejercicio sabemos que puede ser eficaz para prevenir o reducir la posibilidad de obesidad cuando lo adecuamos al cromo, porque también sabemos que el ejercicio, que sin duda es una intervención que es magnífica prácticamente desde el cabello hasta la uña del pie para todo, excepto tal vez para bajar de peso, porque nosotros empezamos a perder peso con el ejercicio, pero automáticamente empezamos a producir genes ahorradores que van a disminuir nuestro metabolismo basal. Y entonces, si yo quemaba 1500 calorías más con el ejercicio, pues son 1500 calorías menos que voy a utilizar al día y entonces esto va a favorecer que yo no baje demasiado de peso más que al principio con el ejercicio. Sin embargo, cuando nosotros combinamos el ejercicio con cromo, bueno, pues esto puede ser eficaz para justamente mejorar todo este efecto de pérdida de peso y además el cromo se ha visto que una de las cosas que pasan cuando nosotros hacemos ejercicio es que se moviliza el cromo que se encuentra en los huesos almacenado al torrente sanguíneo a los sitios donde nosotros necesitamos más metabolismo de los glúcidos, que es justamente el hígado, los tejidos grasos o el músculo, y entonces este movimiento de cromo puede hacer que haya una mejoría en la sensibilidad de la insulina, reducir los niveles de hiperglucemia y por lo tanto pues tener un efecto muy adecuado en la cantidad de glúcidos. El ácido linoleico conjugado, que ya habíamos hablado de él, bueno, pues este es un artículo que nos dice que la suplementación con CLA podría reducir la grasa corporal y la grasa sérica cuando lo utilizamos como un factor de adelgazamiento para mejorar, controlar o prevenir la diabetes. Pero el CLA tiene una función muy importante cuando nosotros utilizamos la masa muscular, cuando nosotros hacemos ejercicio. Este es otro estudio que habla acerca de los efectos del CLA en pacientes con cáncer, con obesidad o con aterosclerosis y lo mencionan como una especie de situación que no solamente puede mejorar en obesidad, sino también en otras enfermedades y justamente tiene que ver con este grado de inflamación que podemos lograr de manera sustancial cuando disminuimos o cuando utilizamos el CLA.
Y este otro paper habla de la suplementación con CLA que previene el aumento de la grasa abdominal y aumenta la masa libre de grasa y los niveles de adiponectina en individuos obesos más jóvenes sin afectar negativamente la sensibilidad a la insulina. Pero de nuevo, todo esto funciona cuando lo hacemos acompañado de ejercicio. Desafortunadamente el CLA requiere del medicamento más difícil de conseguir, que es la disciplina de los pacientes. El CLA es muy importante porque se ha visto que hay una recuperación de masa libre de grasa y que la recuperación de masa libre de grasa se ve con mucha mejoría cuando damos entre 1.8 y 3.6 gramos al día de CLA por 13 semanas. Y esto eleva la tasa metabólica en reposo. De nuevo, la eleva si hacemos actividad física, al menos 40 minutos, al menos 4 a 5 veces por semana y después de 3 meses de hacer ejercicio. Antes, en realidad, difícilmente va a funcionar. Sin embargo, cuando nosotros podemos obtener la sinergia entre el CLE y el ejercicio, el resultado es muy bueno. Y este otro paper habla de nuevo de la suplementación con el ejercicio de CLA y habla de que se puede utilizar para reducir el peso corporal y mejorar la salud y que, bueno, juntos tienen un efecto sinérgico. La faseolamina es otro suplemento que a mí me gusta y me gusta muchísimo porque la faseolamina, si ustedes recuerdan, cuando nosotros consumimos carbohidratos, pues el carbohidrato más abundante que nosotros podemos consumir son justamente los almidones. Y los almidones tienen un 70% de enlaces alfa 1,4, de tal manera que la amilasa, que primero tenemos en la saliva alfa-amilasa y después tenemos la amilasa pancreática en el intestino, la amilasa pues es inhibida justamente por la faseolamina. Entonces, cuando nosotros le administramos a un paciente faseolamina, no es que pueda comer carbohidratos de manera inmune, pero lo que sí ocurre es que la absorción de carbohidratos pues se ve disminuida en estos pacientes. Entonces, pareciera ser que la faseolamina podría tener un potencial terapéutico en el tratamiento o la prevención de complicaciones por la diabetes, porque al disminuir la cantidad de glúcidos que nosotros absorbemos, pues automáticamente mejora el perfil de los pacientes. Es un compuesto que se ha visto en unos frijoles amarillos o frijoles verdes, que lo que tienen finalmente es faseolamina. Este es un artículo pues muy importante porque habla acerca de cómo consumir faseolamina puede modificar inclusive la composición corporal. Y bueno, además, cuando nosotros utilizamos la faseolamina adicionada con algunas otras cosas, como por ejemplo fibra, específicamente los fructooligosacáridos, hay muchos tipos de fibra, tendríamos que dejar de pensar en fibra como un genérico, hay fibra soluble, fibra insoluble, fibra más viscosa, fibra menos viscosa, hay muchos tipos de fibra, pero cuando hablamos de fructooligosacáridos, pues sabemos que la fibra dietética que viene en estos fructooligosacáridos puede prevenir la obesidad a través de una reducción del peso corporal porque suprime el apetito, porque mejora el apetito. Estas fibras, o no todas las fibras, funcionan por igual y hay características muy importantes, justamente como la viscosidad, como la capacidad de fermentación o de solubilidad que tienen estas fibras y van a afectar al apetito de maneras diferentes. Y además van a modificar la acción de la microbiota, por lo tanto es muy importante saber cuál es la que estamos dando y realmente una de las que más se recomiendan justamente es esta que viene a través de los fructooligosacáridos. Otro punto fundamental son los omegas y aquí me quiero detener muchísimo porque sabemos que los omegas, todos hablamos de omegas, ¿no? Y que tenemos los omega 3, los omega 6, vamos al Sam's y compramos unos botes de tamaño enormes que tienen omega 3, 6, 9 o que dicen omega de salmón, omega 3 simple, pero realmente lo que nuestros pacientes no saben y que tendríamos que decirles es que una cosa muy importante no es solamente consumir omegas, sino consumir omegas que se encuentren en buenas condiciones. ¿Qué significa esto? Primero, que vengan adicionados con un antioxidante, porque no se trata de que yo me tome una cápsula que cuando se produjo no tenía grasas trans, pero que cuando yo me la llevo a la boca ya tiene grasas trans y muchas. Y esto es por la oxidación de estos ácidos grasos que son muy susceptibles de ser oxidados. Dos, tenemos que saber de qué manera están en nuestra cápsula. ¿Qué significa esto? Bueno, no es lo mismo que yo tenga los omegas en ésteres de colesterol a que lo tenga en fosfolípidos o triglicéridos. La mejor forma, desde luego, serán los fosfolípidos,
También algunos triglicéridos pueden servirnos, pero esa es la manera en la que vamos a lograr que realmente llegue a la membrana celular. Ustedes recuerdan que los fosfolípidos y los triglicéridos, a la hora de que se absorben en el intestino, se desarman y después de que pasan el enterocito, se rearman, se meten a las VLDL, van al hígado, perdón, se meten en los kilomicrones, van al hígado, en el hígado se vuelven a desarmar y luego a rearmar y ya por las VLDL van para el resto del cuerpo. Pero nosotros podemos hacer todo este proceso para que a la membrana celular lleguen omegas que nos hacen falta cuando vienen en esta forma. Otro punto importantísimo es cuál es la fuente, cuál es la trazabilidad de estos omegas. Porque no es lo mismo que yo le dé omegas que vienen, por ejemplo, de aceite de lino, a que yo le dé omegas que vienen de aceite de pescado. La diferencia es radical, es abismal. Y entonces es un problema que nosotros utilicemos como fuente de omegas los aceites vegetales porque no vamos a tener una situación adecuada. Y hay que recordar que en nuestra dieta tenemos un índice altísimo para obtener omega 6 y muy bajo para obtener omega 3. Entonces lo que tenemos que suplementar son omegas 3. Pero hay que tener cuidado con la dosis porque de pronto vemos en el mercado dosis enormes de omega 3 y esto puede producir además una respuesta antiinflamatoria, de tal manera que 500 miligramos, máximo 1 gramo, está bien para dar omega 3, pero no más allá de esto y siempre tiene que ir en relación omega 3 con omega 6, nunca solo. Una ingesta de ácidos grasos omega 6, omega 3 saludable, pues puede ser más o menos 4:1. Cuando nosotros llegamos a la Tierra teníamos una ingesta 1:1. Actualmente en nuestro país podemos tener ingestas de 30:1. Entonces es una de las razones por las que tenemos pues una situación inflamatoria tan importante. Entonces, los omega 3 EPA, porque bueno, una vez que nosotros tenemos omega 3, pues existen los omega 3 EPA y los omega 3 DHA. Los omega 3 EPA tienen una cuestión más metabólica, los DHA tienen una cuestión más hacia protección, neuroprotección, protección neurológica. Desde luego, si yo tengo omega DHA, bueno, pues de ahí puedo obtener omega 3 EPA, pero si tengo omega 3 EPA, me va a costar un poco más de trabajo obtener el DHA. El omega 3 cepa tiene un órgano diana específico que es donde se encuentran los ácidos grasos. Requiere aminoácidos para su diferenciación y para generar adipogénesis en los adipocitos. Cuando nosotros aumentamos la proporción de ácido araquidónico contra EPA y DHA, quiere decir que estamos alterando la proporción de inflamación contra antiinflamación y entonces tendremos una mayor cantidad de metabolitos como el ácido araquidónico, la prostaglandina E12 que estimulan adipogénesis blanca y esto inhibe el proceso de apardeamiento de la grasa. Cuando inhibimos el proceso de apardeamiento de la grasa, hacemos una grasa mucho más tóxica, hacemos una grasa visceral que es metabólicamente más activa y que tiene más problemas metabólicos. Entonces, cuando nosotros logramos incrementar el consumo de EPA y de DHA, esto nos permite conducirnos a una homeostasis del tejido adiposo a través de la pérdida de tejido adiposo y por lo tanto nos permite hacer una mejor biogénesis mitocondrial. Y este es uno de los puntos más importantes cuando hacemos una dieta de pérdida de peso. No se trata solamente de hacer una dieta, por ejemplo, una dieta keto, que ahora mismo están tan en boga. Bueno, pues no hay que hacerlo así, porque una de las cosas que ocurren es que utilizamos demasiado omega 6 y eso disminuye la biogénesis mitocondrial, además de producir aterosclerosis y una mayor inflamación. Entonces, hablando de los omega 3 y los omega 6, bueno, pues la ingesta de ácidos omega 6 conduce a una hiperactividad del sistema endocannabinoide. En cambio, los omega 3 conducen a una homeostasis de un sistema normal, disminuye esta hiperactividad. Cuando nosotros tenemos los omega 6 altos, esto aumenta la resistencia a la leptina, aumenta la resistencia a la insulina y en cambio, los ácidos grasos omega 3 disminuyen estas dos resistencias. Entonces, cuando nosotros tenemos una proporción alta de omega 6 contra omega 3, esto se asocia con sobrepeso, con obesidad y con enfermedades cardiometabólicas. Y bueno,
existen estrategias que nosotros podemos hacer. Una importante es cambiar las grasas vegetales, por ejemplo, en lugar de utilizar aceite de maíz, de girasol, de cártamo o aceite de soya, que es como lo más frecuente, podríamos utilizar aceite de lino o de colza, que es el que tenemos en nuestro país. Desafortunadamente no tenemos otros, que tienen un contenido de ácidos grasos monoinsaturados más importante. Sin embargo, esta es solamente una de las fuentes y no es la más importante. La más importante es la que se encuentra contenida en las grasas animales. Entonces yo les diría, ¿quién de sus pacientes, cuando menos los míos, es muy raro que coman salmón, que además no sea salmón cultivado chileno, sino salmón de Noruega salvaje, 2 o 3 veces por semana? Bueno, eso es, para empezar, es incosteable, ¿no? Y además es muy difícil de obtenerlo. Lo que podemos obtener son pescados de agua fría, como de aguas profundas, como el salmón o como el atún, pero normalmente son pescados de cultivo, con lo cual su contenido de omega 3 está realmente muy disminuido. Además, tendríamos que comerlo crudo, porque una vez que nosotros ponemos el salmón en el sartén o lo metemos al horno y queda delicioso, bueno, pues una de las cosas que pasan es que se pierden los dobles enlaces de los omega 3. Entonces, por esa razón es que es fundamental que nosotros sepamos que a los pacientes tenemos que suplementarlos. Yo diría que a todos los pacientes con más de 50 años tenemos que darles omega 3 y a todos los pacientes menores de 50 años, pero que tienen sobrepeso, obesidad o cualquier enfermedad cardiometabólica, con o sin comorbilidades, deberíamos de suplementarlos con omega 3. El papel de los omega 3 en la insulinoresistencia está muy conocida. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria habla acerca de que, bueno, pues el ácido alfa-linoleico puede ayudar a contribuir a tener los efectos normales de colesterol en la sangre, que el omega 3 DHA desde luego sirve mucho más para mantener el funcionamiento normal del cerebro. Ojo, en pacientes que tienen antecedentes familiares de cualquier enfermedad neurodegenerativa como Alzheimer o cualquiera de estas, es muy importante ofrecerles omega 3 DHA. Y para los pacientes que tienen una alteración metabólica o tienen alguna alteración cardíaca, hay que darles omega 3 EPA. Finalmente, vamos a hablar acerca de un punto que es muy importante, que es la cromonutrición. Y es el ritmo que nosotros tenemos que tener en nuestro cuerpo. Y es que cuando afectamos los ritmos biológicos de nuestro cuerpo, los cuales desde luego no respetamos mucho porque comemos a la hora que nos da tiempo. Hola. Bueno, y hablando de un punto muy importante, son los ritmos biológicos, la cromonutrición. Sabemos que es muy necesario revisar cuáles son los ritmos biológicos. Tenemos una gran incapacidad de pronto para comer a la misma hora o para dormir en el momento que tenemos. Y todas estas enfermedades son causadas o empeoradas por alteración en los ritmos biológicos. Y estos ritmos biológicos, bueno, pues son de muchos tipos. Tenemos el ritmo circadiano, pero tenemos el ritmo ultradiano, pero finalmente, pues hay muchas situaciones, no solamente dormir, que nos afectan estos ritmos biológicos, el estrés, por ejemplo, la capacidad de gestionar citoquinas relacionadas con el estrés como la leptina, se encuentran muy estudiadas. Los déficits importantes como el déficit de sueño alteran el metabolismo cardíaco y se ha visto implicaciones importantes en la salud por no dormir bien. Hay muchas relaciones en cuanto al síndrome metabólico y a la disrupción cronobiológica. Hay alteraciones en la señalización del hambre, de la saciedad, de los horarios de comidas. Yo siempre he sostenido que uno de los principales problemas de la obesidad infantil en nuestro país, además de todos los que ya conocemos, justamente es que los niños pasan muchas horas en ayuno, comen muy tarde, desayunan muy temprano, en medio comen pues cosas que no son adecuadas, y esto tiene que ver con que todos nuestros tejidos tienen relojes biológicos, incluyendo el tejido adiposo, y que cuando el tejido adiposo tiene estos relojes alterados, pues esto produce el tejido adiposo tendría que regular sistemas bioactivos como las adipoquinas, como la adiponectina, la leptina, la resistina, y todo esto se ve alterado cuando nosotros tenemos alteraciones en el ritmo circadiano.
Entonces, cuando nosotros tenemos una situación alterada en este sentido, bueno, pues esto produce mayor resistencia a la reducción del peso. Y bueno, sabemos que los ritmos circadianos en el tejido adiposo, bueno, pues el tejido adiposo es un órgano endocrino, entonces muchas de las citoquinas tienen ritmos biológicos de día y de noche, y cada vez hay una mayor relación entre la perturbación de estos ritmos y de las enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes mellitus, sin hablar de la microbiota, que desde luego se ve muy alterada cuando nosotros hablamos de este proceso. Y es que en los adipocitos nosotros producimos leptina, y el estrés pues va a alterar el cortisol, que va a alterar la leptina con los señales de saciedad y hambre, y todo esto se puede ver afectado cuando nuestros pacientes tienen alteraciones en el ritmo metabólico. ¿Qué es lo que ocurre? En el centro del hambre se encuentra modulado por la dopamina y por la noradrenalina, y el centro de la saciedad también está modulado por la noradrenalina, pero sobre todo por la serotonina. Y esto tiene mucho que ver además con la conducta alimentaria y con los cambios de humor, de tal manera que cuando yo tengo un estado de buen humor o me siento bien, bueno, pues voy a tener una mayor saciedad, y cuando yo estoy de malas, cuando yo estoy estresado, pues voy a tener una menor saciedad y voy a querer estar comiendo. Para que yo pueda producir en la mañana dopamina, pues necesito la tirosina, porque la tirosina resulta ser que es un aminoácido precursor de la síntesis de dopamina y de noradrenalina. Entonces, la tirosina se encuentra en las proteínas de origen animal, la yema de huevo, por ejemplo, así es que quienes desayunan un omelette de claras, bueno, pues ya no tuvieron una buena capacidad de producir tirosina y por lo tanto de producir los neurotransmisores adecuados por la mañana. La tirosina, es muy importante. Y hablando de la tarde, el triptofano es el precursor de la serotonina y después de la melatonina. La serotonina sin duda es un metabolito muy importante. Nosotros sabemos que la serotonina está relacionada pues con la felicidad, con la sensación de tranquilidad, pero también con la sensación de hambre, de tal manera que cuando yo tengo una deficiencia en la cantidad de triptófano, tendré una deficiencia en la serotonina, y son estos pacientes que mueren de hambre a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, y que, como mi paciente decía, mi reino por un chocolate, porque a esta hora realmente necesitan un mayor consumo de chocolate, y el chocolate porque el chocolate es muy rico en triptófano. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es pues darle al paciente estos aminoácidos para tener una situación adecuada, ¿no? Y este es un artículo precioso que habla acerca de el humor, la comida y la cognición, y el rol del triptófano en la producción de serotonina. Y bueno, finalmente quisiera hablarles acerca de la micronutrición y de la inmunidad, porque existe una relación bidimensional entre estas dos situaciones, entre la nutrición, en la infección y la inmunidad. Hay micronutrientes que son muy importantes para mejorar la inmunocompetencia, muchas vitaminas, pero también el hierro, el selenio y el zinc. Entonces, hay una deficiencia muy importante de nutrientes, que es un problema ya real de salud pública y que va a repercutir directamente en la capacidad inmunitaria. Nosotros sabemos que cuando nosotros tenemos una alteración en el estilo de vida, sobrepeso, obesidad, una dieta restrictiva, una dieta de mala calidad, bueno, pues esto va a darnos un estado nutricional subóptimo que va a comprometer la función inmunológica, además de otros factores, y se incrementa el riesgo de infecciones. Y esto es fundamental en momentos como este, donde no sabemos cómo vamos a desarrollar el proceso de la pandemia. Pero lo que sí sabemos es que existe un impacto directo entre la obesidad y el síndrome metabólico y la inmunidad, de tal manera que para que nosotros mejoremos nuestra capacidad inmunológica, y todos los médicos de la terapia intensiva no nos dejarán mentir, que ya sea durante la influenza o durante la COVID, los pacientes a los que peor les iba pues eran los que tenían sobrepeso u obesidad. Entonces sabemos que la obesidad y el síndrome metabólico y el estrés y la disfunción de tejidos metabólicos se vuelven un todo, y se vuelven situaciones que alteran la función del timo, de la médula ósea, y que finalmente van a alterar la arquitectura y la integridad de los tejidos inmunológicos, con lo cual nosotros tendemos una progresión a una disfunción metabólica por un lado, a enfermedades crónicas por otro lado, y alteraciones en el sistema inmunológico sin lugar a dudas. Y sabemos que
pues una enfermedad crónica produce más situaciones proinflamatorias, más estrés en nuestros pacientes tisular y por lo tanto más obesidad, pero que esto a su vez produce más alteración en el tejido linfoide, en la capacidad alterada de distribución de leucocitos y sus subpoblaciones y por lo tanto vamos a tener una mayor alteración en la respuesta inmunológica relacionada con la obesidad. Entonces es un camino de doble vía. Y me gustaría terminar con esto y decirles con qué nos quedamos. Y yo creo que la parte más importante es que existe un nuevo mundo, me parece a mí, en cuanto a la micronutrición, que de pronto no hemos abordado completamente. La micronutrición no solamente nos permite mejorar algunos padecimientos en conjunto, desde luego, con el tratamiento médico, sino también, y esto es muy importante, prevenir la aparición de muchos de estos trastornos. En este momento tenemos la posibilidad de indicar el tratamiento adecuado para lograr un estado de salud óptimo en nuestros pacientes y no solamente darles un tratamiento con una receta médica, sino darles algo mucho más holístico. No se trata solamente de prescribirle al paciente un multivitamínico, sino darle un componente activo y es muy importante, desafortunadamente hay poco tiempo en esta charla, pero es muy importante revisar la trazabilidad de lo que le estamos dando, cuál es la composición de este metabolito, cuál es su posología, qué técnica se utilizó para su manufactura y qué micronutriente tenemos que dar antes de indicarlo. Y desde luego es muy importante tener una mayor investigación, tanto clínica como de nuestra parte, porque existe ya mucha información. Si ustedes se meten a PubMed van a encontrar miles y miles de artículos acerca de la suplementación, simplemente tenemos que acercarnos a ella. Y les agradezco mucho su atención y estaré al pendiente para si existe alguna duda.